Hola futuristas. Audi es una marca con mucha solera. Comenzó como la suma de varias marcas creando Auto-Union. Después de la guerra, Auto-Union quedó en manos de Mercedes-Benz. En el año 1965, Mercedes se la vendió a Volkswagen, que renombró la marca Audi. En este vídeo os vamos a presentar 4 importantes modelos para la marca, que ya se puede considerar youngtimers. Audi V8. Hace 33 años, Audi no era una marca premium, era una marca aspiracional a la que sus compatriotas alemanas la miraban por encima del hombro. Tenía muy buen producto, muy avanzado tecnológicamente, pero su gama hacía tope en el Audi 200 Turbo, que equipaba un motor de 5 cilindros turbo con 2,2 litros y entregaba 200 caballos, del todo insuficientes para competir con los BMW Serie 7 y Mercedes Clase S. Audi decidió lanzar una evolución del 200 con un motor V8 compuesto de 2 motores de Volkswagen Golf GTI juntos, resultando el coche un absoluto fiasco. Por ello decidieron lanzar un coche totalmente nuevo. De hecho, pese a que su aspecto diga lo contrario, el V8 tiene el 90% de los paneles distintos del 200, con pasos de rueda mucho más voluminosos y grandes y un frontal totalmente rediseñado. Se diseñó un motor desde cero, creando un motor V8 entero de aluminio con 3,6 litros y 4 válvulas por cilindro. Entregaba 250 caballos. Y ahora sí, este Audi era capaz de rivalizar con Mercedes y BMW. Ferdinand Piëch se propuso hacer el mejor coche de lujo del mercado, y vaya si lo consiguió. Fue el primer coche capaz de combinar la tracción total 4 con el cambio automático, y esta estaba optimizada para funcionar con el ABS. Estrenó un sistema de protección para ocupantes llamados ProContent, que consistía en retirar el volante y tensar los cinturones de seguridad a través de un cable, mediante el desplazamiento del motor, en caso de accidente. Llevaba pinzas de frenos montadas en el interior del disco para mejorar su ventilación. Lo alicataron hasta el techo. El cuero lo suministraba el mismo proveedor que lo hacía para Rolls-Royce. La madera era madera. Llevaba clima automático, asientos calefactables, delante y detrás. Sacaron hasta una versión larga que equipaba chuches como el fax o el contestador automático. ¿Cómo le fue el V8? Fue un desastre en ventas. Su parecido con los 100 y 200 no le ayudó con su imagen. Su precio era muy elevado, equivalente a 113.000 euros de hoy en día, por encima del precio de un BMW 7 y por debajo de un Mercedes S. Estos no se durmieron en los laureles, y para cuando renovaron sus gamas, añadieron sendos V12 a sus topes de gama, dejando atrás de nuevo a Audi. Los chicos de los aros querían vender unos 14.000 al año y se conformaron con 22.000 en 6 años y 271 largos. El Audi V8 fue un coche hecho sin concesiones, buscando hacer el mejor coche posible sin pensar en el precio o si se le gustaría al mercado. Fue un reto para Ferdinand Piëch. Hizo el mejor coche, pero fracasó comercialmente. Años después lo volvió a intentar con el Volkswagen Phaeton y pasó lo mismo. Volvió a hacer el mejor coche, pero fue un fracaso comercial. En los salones de Frankfurt y Tokio de 1991, Audi presentó 2 prototipos llamados 4 Spider y Agus 4. Ambos compartían una estructura autoportante y carrocería completamente de aluminio. Esta tecnología no solo se refería al material en sí, sino a todo el proceso de producción, con partes pegadas, remachadas, extrusionadas y fundidas que permitían reducir el peso en un 40% respecto a las estructuras de acero, con una rigidez y resistencia en los choques superior a este. Acababan de presentar lo que más tarde conoceríamos como Audi Space Frame. En el Salón de Frankfurt de 1993 se daba a conocer un prototipo llamado Audi A6F. Este prototipo enseñaba las formas prácticamente definitivas del futuro Audi A8, en una preciosa carrocería de aluminio pulido, con unos motores muy locos de 12 cilindros en W y un V8 TDI. Tras el fracaso comercial del Audi V8, se dieron cuenta de que no era suficiente con hacer el mejor coche, sino que este debía ser muy innovador. El Audi A8 llevó a la gran serie la producción de aluminio. Era entero de aluminio, chasis, carrocería, suspensiones, motor. Esta innovación hacía que fuera 140 kilos más ligeros que si se hubiera fabricado integralmente en acero. Revisaron el V8 4.2, le pusieron admisión variable y lo subieron a 300 caballos. Decían que con la reducción de peso no era necesario un motor de 12 cilindros como si llevaban sus contrincantes. De hecho, la versión básica era un V6 de 174 caballos. Pero estaban evolucionando el 12 cilindros en V, que era básicamente 2 motores VR6 juntos.
Le montaron la transmisión automática más avanzada que había en el mercado, la Tiptronic de ZF, que ya montaba el 911, unida a la transmisión 4, y lo llenaron de las últimas novedades de confort. Llevaba, en 1994, clima bizona con sensor de posición del sol, volante regulable en altura y profundidad, asientos eléctricos en las 4 plazas, y asimismo podía equiparse con un techo solar dotado de un panel solar que alimentaba la ventilación cuando el coche estaba aparcado al sol. El A2 es el segundo modelo creado sobre el Audi Express Frame, siendo la estructura de aluminio y los paneles exteriores, excepto las aletas y los parachoques que eran de plástico. Curioso es que no se puede abrir el capó. Para hacer las tareas de mantenimiento tenía una trampilla tras la calandra central donde se accedía a la boca de llenado del aceite, la varilla del nivel de este y el llenado de líquido limpia parabrisas. Audi aprovechó la experiencia adquirida en su tope de gama para crear un coche de gran calidad, pero esta vez, en vez de utilizar la ligereza de su singular construcción para mejorar las prestaciones, quisieron hacer un coche que consumiera poco combustible. En el pliego de condiciones estaba que fuera capaz de viajar de Múnich a Milán con 4 personas y su equipaje, con un solo depósito de combustible. Le montaron 2 motores de gasolina y 3 diésel. Los de gasolina eran un 1400 de 75 caballos, de 4 cilindros, y un 1600 de inyección directa de 110 caballos, que era el tope de gama. El diésel tuvo un bloque de 1400 centímetros cúbicos y 3 cilindros, que tenía potencias de 75 y 90 caballos, pero la versión más especial fue la 1200 TDI de 3 cilindros, 61 caballos. Esta versión estaba diseñada para consumir 3 litros a los 100, y para ello tenía muy optimizada su aerodinámica y ruedas estrechitas. Una reducción adicional del peso. Esta versión pesaba 870 kilos. El chasis compartía el mismo concepto de plataforma sándwich que el Mercedes Clase A, su principal competidor. Esta disposición le permitiría tener cajones en el suelo de los pasajeros. En las versiones que lo equipaban, además, en ese hueco se metía el subwoofer bajo los pies del acompañante. El coche era un portento en el aprovechamiento del espacio. En sus 3,82 metros de longitud, era capaz de acomodar a 4 ocupantes y 390 litros de capacidad de maletero, mayor que el de su hermano era 3. Los asientos traseros son abatibles y desmontables, pudiendo convertir el A2 en una pequeña furgoneta. Audi quiso repetir en este modelo la apuesta realizada con el A8 en cuanto a equipamiento y personalización, pudiendo seleccionar la pintura al gusto del cliente a través de Audi Exclusive. Interiores de cuero, techo solar grande llamado Open Sky, distintas opciones de equipo de audio e incluso el navegador. Audi quiso potenciar la exclusividad de este modelo con distintas versiones especiales, destacando la edición Color Storm, que tenía colores vivos y muy llamativos. El coche tuvo un éxito relativo, era un coche caro en comparación con su competencia. Claro que estaba dirigido a un cliente muy específico, pero el mercado no supo entender o no quiso entrar en el juego de Audi. Se fabricaron unos 170.000 unidades. Actualmente los puedes encontrar por debajo de los 6.000 euros en las versiones mejor equipadas y tratadas. Este coche es una rareza dentro de la producción mundial. Casi podríamos hablar que Audi trató este coche como un buque insignia Super 1000. Audi TT. El prototipo del Audi TT se presentó en el Salón de Frankfurt de 1995 y un mes más tarde se presentó su versión cabrio en el Salón de Tokio. Tuvo tal aceptación entre el público y la prensa que se decidieron llevarlo a producción casi sin cambios. El diseño del coche es tan bueno que resulta temporal. El uso de superficies suaves y redondeadas, la ausencia de parachoques definidos, fue todo un acierto. En el interior más de lo mismo. No cogieron el interior del A3 y lo metieron con calzador. Hicieron una plancha completamente nueva, acorde con el exterior, con formas redondeadas y parte de la estructura vista. Un detalle de ese impresionante diseño es la tapa del autorradio, en aluminio anodizado, con las siglas TT, o el fuelle de la palanca de cambio, una escultura sobre ruedas. Resulta curioso que uno de los coches más bonitos creados tuviese una base mecánica tan mundana, y es que llevaba la misma plataforma que usaban el Volkswagen Golf, el Audi A3 o el Skoda Octavia. Este chasis fue puesto a punto para tener un comportamiento dinámico muy divertido y ágil. Esto supuso un problema grave para algunos conductores que no estaban acostumbrados a este tipo de reacciones. Audi cortó por lo sano y en el año 2000 llamó a revisión a todos los TT fabricados hasta la fecha y le puso una suspensión trasera más blandita y un alerón trasero que anclara este eje al suelo, cargándose la viveza de conducción y haciéndolo más suspirador. Esto hace que si encuentras
un Audi TT sin alerón sea una unidad muy coleccionable. El coche equipaba de salida el motor 1.8 turbo de 5 válvulas por cilindro, en especificaciones de 180 caballos y 225, con tracción delantera y tracción total Haldex, la misma que la 3. En el año 2003 se le equipó el VR6 de 3,2 litros y 250 caballos, convirtiendo al TT en un misil. Marcó pautas de diseño para el futuro R8. El diseño de este coche, su concepción, su deportividad, es un coche que siempre lo ha hecho muy popular. Se ha convertido en un youngtimer por derecho propio y actualmente se pueden encontrar unidades desde 3.000 euros hasta los 20.000, dependiendo del estado y de la motorización. Audi tiene infinidad de modelos que pasarán a la historia como clásicos. Cada uno de estos representan un hito para la marca. El salto a la élite premium, el uso de aluminio en la construcción en masa y su intento de democratización, y el diseño con mayúsculas. Como siempre, nosotros sabemos poco de casi nada, así que esperamos ansiosos tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte.